Siempre un gusto saludar y darle la bienvenida al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Mi querido Raimundo, ¿cómo estás? Buenas noches, buen inicio de semana. Buen inicio de semana, mi querido Carlos. Buenas noches. Y bueno, mira, cuando el Banco de México decidió un aumento de 50 puntos base en la tasa de fondeo interbancaria para dejarla en un nivel de 6,50, reconoció el banco mayores presiones para la inflación general y subyacente. Esta fue la séptima vez consecutiva en la que el Banco de México eleva la tasa de interés y la tercera al hilo en la que el incremento es de 50 puntos. Además, fue la primera decisión unánime de los 7 anuncios monetarios y la Junta de Gobierno detalló que además de los choques que han afectado a la inflación a lo largo de la emergencia sanitaria, se añaden las presiones derivadas del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Y más temprano, como recordaremos, en su habitual conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador se adelantó al Banco Central al anunciar que el Banco de México había decidido aumentar su tasa clave en 50 puntos base en su decisión de política monetaria. El sorpresivo anuncio del presidente generó críticas y avivó la incertidumbre y desconfianza del mercado sobre el respeto que debe prevalecer a la autonomía del Banco Central. El tema, desde luego, y los efectos que tiene la violación al secreto de la tasa de Banjico es muy importante por el efecto en los mercados, porque no solo es la autonomía, son muchas otras cosas las que se pusieron en juego la semana pasada. Conocer la tasa de interés anticipadamente pudo haber generado pérdidas para unos y ganancias para otros por millones de pesos, sobre todo en el mercado secundario de bonos y papel comercial del gobierno y también de corporaciones privadas y el fondeo diario, que es un movimiento que se hace de carácter preventivo ante el encarecimiento del dinero, alterando incluso portafolios de inversión que pudo haber favorecido oportunidades de arbitraje y especulación con el tipo de cambio. Y sin exagerar, Carlos, algo que pudo haber sido equivalente a los errores de diciembre de 1994, cuando se filtró lo que la banda de flotación del tipo de cambio cambiaría en 15% en aquel entonces. Esto no se soluciona con una simple disculpa. Son las estrategias de las tesorerías de los bancos y de las empresas las que se afectaron. Yo particularmente, Carlos, no creo en la palabra de Andrés Manuel López Obrador de que respetará la autonomía del Banco Central, pues en los hechos lo ha hecho al menos, es decir, ha insinuado atentar contra la autonomía del Banco de México al menos en 5 ocasiones en 3 años y por diferentes motivos, y siempre diciendo que respetará la autonomía del banco, cuestión en la que siempre ha mentido, pero usted tiene su propia evaluación. Finalmente, con este anuncio, Carlos, de la elevación de la tasa de referencia, cuide usted sus finanzas, porque probablemente esta tasa suba hasta 8% en lo que resta del año y sus créditos a tasa variable, como los de tarjetas bancarias y comerciales, harán que el pago de intereses le representen a usted un dolor de cabeza, como también ya lo es el aumento en la inflación general. Raimundo, no quisiera desaprovechar la oportunidad, ya que hablabas de esta situación que se dio y de la autonomía del Banco de México. El presidente, en su argumentación, bueno, pues hizo saber que fue el secretario de Hacienda el que le dio a conocer la información en forma previa. La pregunta que te quiero hacer, si es práctica común que el secretario de Hacienda tenga esa información antes de que lo anuncie el propio banco. ¿Es común? No, 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 no. Esto jamás no tiene precedente. Por eso mismo fueron las críticas y los señalamientos al secretario de Hacienda de que él violó el artículo 45 de la ley del Banco de México al revelar información a quien haya sido, así haya sido su jefe, pero que además beneficia a terceros. Esos terceros, justamente al conocer 5 horas antes del anuncio del Banco de México, fue tiempo suficiente para hacer arbitraje, por ejemplo, en tipos de cambio para obtener ganancias especulativas, o bien en el fondeo diario que hacen las tesorerías con los bancos cuando requieren crédito inmediato. Entonces, el secretario de Hacienda es el único responsable, no guardó la confidencialidad a la cual se le invita a esas reuniones en el Banco de México. Afortunadamente no tiene voto, pero tiene voz, y sí, fue una muy grave falta de confidencialidad de Rogelio Martínez de la o bien se lo dijo a Andrés Manuel, pero sin advertirle que no podía decir nada. Sin embargo, bueno, pues el propio Banco de México también, Carlos, tiene vela en el entierro, porque suponemos, quienes somos los de a pie, que las reuniones las lleva a cabo en la mañana, entre 9 y 12 del día, y a la 1 de la tarde hace el anuncio de política monetaria. Y nunca se nos avisó que lo hicieron un día antes. Y eso que el Banco de México es muy transparente. Prefirieron eso para llegar temprano a la reunión de la Convención Nacional Bancaria.
Muy bien, pues Raimundo, mañana cuentas claras. Mañana Cuentas Claras, no se lo pierda, por favor, a las 7 de la noche, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, por el 34.2. Vamos a tener mucha información que compartirle. Estaremos pendientísimos. Una buena semana, Raimundo. Gracias y buenas noches. Igualmente para todos ustedes, feliz semana. El doctor Raimundo Tenor Aguilar, déjame hacer una pausa, regresamos.